Mi nombre es Cecilia Vesco, soy veterinaria docente de la cátedra. Vamos a ver en este Power la clase de hoy sobre hemostasia y alteraciones de la hemostasia. Bueno, definamos hemostasia. Hemostasia se denomina a una serie de mecanismos fisiológicos que se ponen en marcha cuando se produce la lesión de un vaso, en donde intervienen plaquetas, factores de coagulación que se activan el mismo vaso para contribuir a formar el tapón hemostático, un tapón formado por plaquetas y fibrina para cubrir esa lesión y evitar la pérdida de sangre, por supuesto, y también mantener la fluidez de esa sangre, en donde también interviene el sistema fibrinolítico. Son distintos mecanismos que se ponen en marcha casi en forma conjunta para evitar la pérdida sanguínea. Bueno, ¿en qué consisten todos estos mecanismos? Básicamente son 4 eventos que se producen en un primer momento frente a la lesión del vaso. Va a sufrir un espasmo vascular, una vasoconstricción mediado por el sistema nervioso simpático. Inmediatamente, al quedar expuesto el colágeno subendotelial, sucede el siguiente evento, que es el de la adhesividad y la agregación plaquetaria, para formar un tapón primario. Es un tapón primeramente muy inestable, este primer tapón plaquetario. Luego, a través del sistema de coagulación que se activa, se forma el tapón hemostático secundario, en donde se interviene la fibrina, que es la que le va a dar insolubilidad y se sostiene ese coágulo a ese tapón. Finalmente se activa el sistema fibrinolítico para evitar que ese coágulo crezca demasiado, evitar una trombosis masiva y remodelar ese coágulo. Bien, en esta diapositiva vemos lo que tuvimos un poco más gráficamente, lo que se estuvo recién hablando sobre la lesión del vaso, el primer espasmo que sucede inmediatamente al momento de la lesión. Luego vemos cómo se forma en un primer momento el tapón de plaquetas y finalmente, a través del sistema de coagulación, la activación de la cascada de coagulación, obtengo como producto final la fibrina, que es la que va a dar estabilidad a ese coágulo. Bueno, brevemente recordemos lo que son las plaquetas. Recuerden que provienen del megacariocito, una célula grande, médula ósea. Es una célula que una vez que perdió el núcleo se fragmenta su citoplasma y estas son las llamadas plaquetas que se liberan a circulación. En frotis, si uno observa un frotis de sangre periférica, hablamos de un recuento normal de plaquetas relativo entre 6 y 7 plaquetas por campo. Si hacemos el conteo de plaquetas en cámara de Neubauer, encontramos plaquetas entre 200.000 a 500.000 unidades. Y tienen una vida media aproximadamente entre 5, 7, 9 días, no más, la vida media de las plaquetas. Y esto es muy importante, expresan receptores en su superficie, así como hablábamos para el factor de von Willebrand y fibrinógeno, y tienen un sinnúmero de gránulos de sustancias activas, sustancias proagregantes en su interior, que una vez que se activan, allí se liberan todas estas sustancias: factor plaquetario, factor de crecimiento, tromboxano, todas sustancias proagregantes. Aquí vemos el primer evento plaquetario, que es el de la adhesividad plaquetaria. Para que se produzca esta adhesividad necesitamos la presencia de este factor. El factor de von Willebrand es un factor que se sintetiza, es sintetizado por las células endoteliales y está presente también en algunos gránulos de las plaquetas y en plasma circulante, en forma inactiva.
Cuando se produce la lesión, queda expuesto el subendotelio, entonces aquí el factor de von Willebrand se adhiere a ese colágeno, cambia su conformación, se activa y libera expone unos receptores para las plaquetas. Las plaquetas allí pueden entonces empezar a adherirse a ese subendotelio para ir cubriendo esa lesión. Este es el primer evento plaquetario mediado por el factor de von Willebrand y se denomina adhesividad plaquetaria. Comienza la primera etapa de adhesividad plaquetaria. Como les mencionábamos, por intermedio del factor de von Willebrand, las plaquetas se van adhiriendo formando una capa para tratar de cerrar esa pequeña lesión del vaso. Esta primera etapa de adhesividad plaquetaria entonces está mediada por el factor de von Willebrand. Una vez que las plaquetas se adhirieron, empieza una segunda etapa que es la de activación plaquetaria. Al activarse la plaqueta, va a liberar a través de pseudópodos, libera sus gránulos que están presentes en su interior, que son todas sustancias proagregantes. ¿Qué significa? Que más y más plaquetas van a ir llegando a ese sitio de lesión para formar ese pequeño tapón, el primer tapón plaquetario, que es el tapón primario. Recuerden que es un tapón muy frágil, primeramente, ¿sí? A través del fibrinógeno, que va formando como puentes entre esas plaquetas agregadas, pero es todavía muy inestable, que es lo que necesita este tapón para no ser removido fácilmente y permanezca en el sitio de la lesión. Necesita de las fibrinas. Este fibrógeno se convierte en fibrina. La fibrina ya es una sustancia que va a envolver este coágulo, le va a dar estabilidad, es insoluble. ¿Y cómo se obtiene esta fibrina? A través de la cascada de coagulación, que ya se fue activando. Recuerden que esto sucede todo prácticamente al mismo tiempo. La cascada de coagulación se activó y su producto final es la trombina. La trombina es la que va a mediar esta transformación del fibrinógeno en fibrina. Y así formamos el tapón hemostático secundario, que es el tapón ya definitivo, insoluble. Entonces, mencionamos la cascada de coagulación. Recuerden que tiene dos rutas de activación, una ruta intrínseca, en donde intervienen los factores 12, 9, 11 y 8, y una ruta extrínseca, en donde interviene el factor tisular y el factor 7. Las dos rutas convergen en una ruta común, cuya finalidad es activar el factor 10 para así obtener trombina, y la trombina finalmente transformar el fibrinógeno en fibrina. ¿Y cómo evaluamos estas rutas? En el laboratorio tenemos manera de evaluar cada una de las rutas de la coagulación a través de dos pruebas que seguramente ya han escuchado hablar, del KPTT o tiempo parcial de trombina activada, que nos va a evaluar la ruta intrínseca, ¿sí? Todos estos factores presentes en la ruta intrínseca, y el TP o tiempo quick, tiempo de protrombina, que es la prueba que me va a evaluar la ruta extrínseca, que es el factor 7, y también es muy sensible para evaluar la ruta común, el TP. Estas son las pruebas que utilizamos para evaluar el estado de coagulación de nuestro paciente. Recuerden que estos factores, los factores plasmáticos de la coagulación, son todos de síntesis hepática, y están presentes estos 4 factores, el 2, el 7, el 9 y el 10, que recuerden que son dependientes de la vitamina K. ¿Qué significa? Que necesitan de la presencia de la vitamina K para ser activos.
Lo mismo las proteínas C y S, que son inhibidores de la coagulación, son también estas proteínas dependientes de la presencia de vitamina K para cumplir su función. En esta diapositiva la puse porque es bien gráfica, como para que vean cómo es la cascada, como un factor se activa y activado va activando a otro en forma de cascada. Se ve ahí la ruta intrínseca y la extrínseca y cómo convergen en la ruta común para obtener la trombina, que va a ser la que transforme el fibrinógeno en fibrina. Ahí van a ver que dice fibrina S, se habla de una fibrina S soluble porque son primeramente unos monómeros todavía solubles, y gracias al factor 13 esta fibrina se hace insoluble en polímeros de fibrina. Bueno, esta es una foto que puse que me gustó como para que vean cómo se ve ahí la fibrina, esa malla de fibrina atrapando las plaquetas y los glóbulos rojos. Bueno, y el proceso de fibrinólisis es el proceso mediante el cual la fibrina es degradada enzimáticamente. Ese coágulo no puede crecer indefinidamente, necesita de un sistema que lo vaya remodelando y degradando en forma gradual. ¿Cómo se logra esto? A través de la transformación del plasminógeno, que es un precursor inactivo en plasma, y a través de se transforma en plasmina, y la plasmina la encargada de ir degradando este coágulo. Acá en este gráfico vemos cómo se logra la activación del plasminógeno en plasmina. El sistema fibrinolítico tiene también sus activadores tisulares y plasmáticos. Aquí vemos el activador del plasminógeno tisular, la uroquinasa. Son sustancias que van a activar al plasminógeno en plasmina. Es la plasmina la encargada de degradar ese coágulo de fibrina, degradando la fibrina y el fibrinógeno, y dando lugar a los productos de degradación de la fibrina, los PDF, degradación de la fibrina, productos de degradación del fibrinógeno, y dímero D, que también está presente como producto de degradación del coágulo. Es una sustancia que también se puede medir en laboratorio. En este gráfico vemos cómo que es tan importante mantener un equilibrio entre estos dos sistemas, el sistema de coagulación y el sistema fibrinolítico. Una alteración en este equilibrio nos puede llevar a procesos hemorrágicos o a trombosis difusas. Es por eso que existen sustancias reguladoras, inhibidores, activadores de cada uno de estos sistemas para lograr el equilibrio. En este gráfico vemos qué es lo que sucedería en el caso de no haber una buena regulación de estos sistemas. En el caso de tener una plasmina aumentada por falta de sus inhibidores y un exceso de plasmina, vamos a tener un cuadro hemorrágico, y por el contrario una disminución de esta plasmina que degrada el coágulo, puedo tener episodios de trombosis difusas. Y en el caso de la trombina, tanto su exceso va a llevar a tener, vamos a tener trombosis difusas, masivas, con un exceso de trombina que no tiene regulación. En el caso contrario, en caso de tener una disminución de trombina, puedo tener procesos hemorrágicos por falta de formación de coágulo. Bueno, bien, frente a un paciente que llega con un proceso hemorrágico,
es fundamental hacer una buena reseña y una anamnesis. En el caso de la reseña, ¿por qué? Porque hay patologías que se van a dar más frecuentemente en cachorros, por aquellas patologías hereditarias, y es importante, bueno, en el caso de la anamnesis, ver si ha tenido acceso a tóxicos, si ha tomado algún tipo de medicación. Bueno, por ejemplo, si es el primer episodio hemorrágico o si ha tenido algún otro episodio anteriormente que nos puedan orientar. Si hubo cirugías previas, si sangró en exceso en esas cirugías. En el caso de tener contacto con hermanitos, ver si alguno de ellos ha tenido signos similares. Como decíamos, acceso a alguna medicación, es común que el propietario automedique de aspirinas, por ejemplo, sulfas, son medicamentos que pueden traer problemas de agregación plaquetaria y de coagulación, o otro tipo de medicamento, o incluso intoxicación, ¿sí? Con regicidas, o han tenido acceso a ratas envenenadas. Bueno, ¿qué pruebas de laboratorio pedimos en un paciente que viene con un cuadro hemorrágico? Por supuesto, el hemograma completo para evaluar recuento de glóbulos rojos, hematocrito, el recuento de las plaquetas por frotis, recuerden, entre 6 y 7 plaquetas por campo, su número y su morfología. Y las dos pruebas de coagulación son el KPTT, que es el tiempo de tromboplastina parcial activada, que nos va a evaluar la ruta intrínseca de la coagulación, y el TP, que es el tiempo de protrombina o tiempo de Quick, que va a evaluar la ruta extrínseca y la ruta común de la cascada de coagulación. Acá tenemos también equimosis y petequias. Entonces, ¿de qué me hablan estas lesiones? De alteraciones en la hemostasia primaria, porque van a estar caracterizadas por este tipo de lesiones: equimosis, petequias, sufusiones, puede haber epistaxis, ¿sí? Hematuria. Son sangrados leves en general cuando tenemos alteraciones de la hemostasia primaria, alteración en las plaquetas. ¿Y qué es lo que tenemos que evaluar entonces? Frente a estas lesiones ya estamos ubicados en que puede ser un problema de hemostasia primaria. Tenemos que evaluar las plaquetas. En cuanto al número de plaquetas, que puede estar reducido, podemos tener una trombocitopenia, o puede estar el número de plaquetas normales, al frotis, o en cámara de Neuberger tenemos un recuento plaquetario normal. En ese caso se puede hacer un tiempo de sangría, en donde vamos a tener un tiempo de sangría prolongado, que estamos hablando entonces de una trombocitopatía. Cuando el tiempo de sangría es prolongado, estamos hablando, con el recuento de plaquetas normal, estamos hablando que esas plaquetas, si bien están presentes, no están con un buen funcionamiento, está alterado su funcionamiento. Tenemos plaquetas, pero están como inactivadas, no están funcionando. Y a ese fenómeno le denominamos trombocitopatía. Cuando el tiempo de sangría es normal, estamos frente a una vasculopatía, que es raro de ver en veterinario. Entonces, siempre estimar el número de plaquetas con frotis. Que recuerden, para nosotros, para el laboratorio, en el hospital, tenemos como un recuento de plaquetas entre 6 y 7 por campo, lo consideramos normal. Entonces, las alteraciones plaquetarias, dijimos, pueden ser trombocitopenias, quiere decir un número de plaquetas por debajo de lo normal, por debajo de 6 plaquetas por campo, estoy frente a una trombocitopenia. O trombocitopatía, tengo un recuento normal de plaquetas, por encima de 6 o 7 plaquetas por campo. No hay un recuento excesivo, o sea, un recuento, uno pueda decir, uy, hay muchas plaquetas por campo, hay una patología. No, a partir de 6 o 7 plaquetas en adelante por campo, ya estamos frente a un recuento normal de plaquetas. Entonces, frente a un recuento normal de plaquetas, pero con signos de
alteración plaquetaria es porque estamos frente a una inhibición en su función. Algo está pasando con esas plaquetas que no están cumpliendo con su función. Vamos a hablar primero de las trombocitopenias. ¿Qué puede estar pasando? ¿Por qué no hay plaquetas en ese paciente? Básicamente por dos mecanismos. Pueden ser amegacariocíticas. ¿Qué significa amegacariocítica? Que no están sintetizándose plaquetas desde la médula ósea. La médula ósea, recuerdan que a partir de allí Bueno, las trombocitopatías, entonces, vamos a clasificarlas en adquiridas o hereditarias. Las adquiridas muy comúnmente se encuentran las toxinas urémicas, animalitos con ureas muy altas, la urea, los fenoles y ácidos fenólicos, son todas sustancias tóxicas que a nivel plaquetario interfieren con su funcionamiento porque interfieren con el factor plaquetario 3, que es un factor necesario para la plaqueta para poder funcionar correctamente. Otra causa de trombocitopatía adquirida es la intoxicación con algunos fármacos, sobre todo los salicilatos, la aspirina, el ácido acetilsalicílico, que actúan inhibiendo a la ciclooxigenasa. Esto hace que no pueda sintetizarse el tromboxano A2, fundamental para el proceso en el cual las plaquetas se agregan, importante para la agregación plaquetaria. Esto va a traer entonces alguna alteración en el funcionamiento plaquetario a pesar de tener un número normal de plaquetas. Con respecto a las trombocitopatías hereditarias, estamos hablando de la enfermedad de von Willebrand. Entonces recordemos que este factor, el de von Willebrand, es sumamente necesario, es imprescindible para que la plaqueta frente a la lesión del vaso pueda adherirse. Es el mediador de la adhesión plaquetaria. Fundamental, y además el von Willebrand, este factor von Willebrand también le da estabilidad al factor 8 plaquetario, el factor de coagulación 8. A ese factor, cuando es necesario el factor de von Willebrand para funcionar y activarse normalmente, muchas veces lo que vamos a notar en la enfermedad de von Willebrand es una baja actividad del factor 8 motivado por la falta de factor de von Willebrand. Algo a tener en cuenta en esta enfermedad. Es una enfermedad hereditaria, se da tanto en hembras como en machos, la enfermedad de von Willebrand, y hay razas más predispuestas a padecerla, como por ejemplo el Doberman, el Scottish Terrier, el Schnauzer miniatura, suelen presentar esta patología. No es de presentación muy frecuente, pero hay que tenerla en cuenta cuando tenemos un cachorro con sangrado de este tipo. Y dentro de las alteraciones de hemostasia secundarias, vamos a clasificarlas en hereditarias y adquiridas. Entre las hereditarias vamos a hablar de las hemofilias. Las hemofilias son patologías hereditarias, hay razas predispuestas a padecerlas, como por ejemplo caniche, caniches, Yorkshire Terrier, también son comunes.
Se presentan, puede ser hemofilia A o hemofilia B. La hemofilia A es cuando tenemos un déficit del factor 8 y la hemofilia B es un déficit de factor 9. También están las hemofilias AB con deficiencias de factor 8 y 9, un poco más extrañas de encontrar. Son patologías hereditarias, como decíamos, y asociadas a un gen recesivo ligado al sexo, en el cromosoma X. Es por esto que las hembras son las portadoras y el macho es el que presenta la sintomatología, presenta la enfermedad. Con respecto a las adquiridas, están presentes dentro de las que son alteración de la hemostasia secundaria adquirida. Vamos a encontrarnos frente a las hepatopatías. Vamos a tener también deficiencias de factores por inhibiciones de factores, por determinadas patologías como pueden ser infecciosas, neoplásicas. Vamos a incluir acá dentro de este grupo a la CID, la coagulopatía intravascular diseminada, y la intoxicación por warfarina. En abdomen. ¿Qué pruebas de laboratorio vamos a solicitar en este paciente? Bueno, por supuesto el hemograma, donde como sus pérdidas sanguíneas son importantes, seguramente nos vamos a encontrar con anemias importantes. El recuento de plaquetas, muchas veces nos vamos a encontrar con recuentos normales y otras veces con recuentos bajos de plaquetas. En el caso de mucha pérdida o consumo de plaquetas. Las pruebas van a estar alteradas, tanto el KPTT como el TP van a estar alargadas, ya sea que estén faltando factores de una de las vías o de las dos vías, va a estar alargado el KPTT o el TP. El fibrinógeno se puede dosar, hacer un dosaje de fibrinógeno y dosaje de factores que lo reservaremos, es una prueba bastante cara. El dosaje de factor, bueno, cuando tengamos sospechas. Muy bien, entonces, ¿cuáles son las causas de hemorragia espontánea en la clínica? Bueno, estuvimos hablando de las trombocitopenias y trombocitopatías y de la enfermedad de von Willebrand. Recuerden que estas son son patologías de alteración de la hemostasia primaria. Las deficiencias de factores de coagulación, como hablábamos hace un ratito de las hemofilias, hemofilia A y B, deficiencia de factores. Las hepatopatías, ¿por qué? Bien, en hígado se sintetizan todos los factores de la coagulación y también sus inhibidores y activadores se sintetizan en el hígado. Entonces, frente a una falla hepática importante, severa, cuando más de un 70-75% de ese hígado está afuncional, es allí cuando podemos llegar a observar alteraciones en la coagulación. Normalmente no se llega a ver tanto, solo un 2% de los pacientes con hepatopatía llegan a sangrar. Porque en general el hígado tiene un gran poder de recuperación, pero frente a una hepatopatía muy fulminante, muy aguda, podríamos llegar a tener episodios de hemorragias por déficit de estos factores que el hígado no está sintetizando. Bueno, el envenenamiento, la intoxicación por raticidas, recuerden que la warfarina y todos sus derivados interfieren con la vitamina K.
y hay factores, el factor 2, 7, 9 y 10, que requieren de la vitamina K para poder ser activos. Al estar inhibida vitamina K, se producen hemorragias importantes. Hay distintos reticidas, la warfarina y los de primera generación necesitan ser consumidos reiteradamente para provocar algún tipo de alteración, pero los de segunda y tercera generación de estos raticidas son bastante tóxicos con la primera ingestión y requieren de tratamientos más largos. Ya después, cuando veamos con la práctica la resolución de problemas, veremos en detalle la resolución de estos casos, cómo manejarlos. Y bueno, la coagulación intravascular diseminada, la CID, la coagulopatía, también llamada coagulopatía por consumo, es una patología en la cual se caracteriza por la activación simultánea de los sistemas de coagulación y fibrinolítico por distintas causas, se activan y llevan al sangrado importante del paciente. Son pacientes difíciles de sacar cuando se ha iniciado una CID. Causas que la provocan, en general, procesos infecciosos muy severos, como puede ser una piómetra, puede estar activada también por procesos neoplásicos, procesos inflamatorios severos, pancreatitis, hepatitis, retención de fetos muertos, complicaciones del tipo obstétricas. Ese tipo de patologías pueden llegar a desencadenar una CID, ¿sí? La activación de las dos cascadas de coagulación y fibrinólisis, y llevará al consumo. Cuando se consume en esta patología, se consumen los factores de coagulación, las plaquetas, el fibrinógeno. Hay dos presentaciones de la CID. Hay una presentación subclínica en donde el paciente no presenta sintomatología, pero si se le toman se les miden las pruebas de coagulación, tanto la van a estar alteradas. Y después está la CID fulminante, que es superaguda, y realmente hay poco que hacer frente a esta patología una vez que se desencadenó. Puede ser una agudización de un proceso subclínico crónico o presentarse directamente de forma aguda por alguna de estas causas antes mencionadas. Bueno, seguimos hablando de las pruebas de coagulación, ya las veníamos mencionando, el KPTT, el TP. Vamos a hablar primeramente del KPTT, que es el tiempo de tromboplastina parcial activado. ¿Cómo interpretamos los resultados? Recuerden que el KPTT va a estar evaluando los factores que están presentes en la vía intrínseca de la coagulación. Entonces, como valores de referencia, en perros tenemos entre los 18 y los 20 segundos, y en gatos un poquito más largos, entre los 20 y los 22 segundos. Esto puede variar según el laboratorio que tengamos de referencia. Entonces, ¿cuándo vamos a tener alargado este tiempo, esta prueba de coagulación? Cuando tengamos algún déficit congénito de alguno de los factores que están presentes en esta vía, en la vía intrínseca. En el caso del 9 sería la hemofilia B, o en el caso del factor 8 la hemofilia A, y otros factores que puedan estar deficientes. Entonces allí me va a dar alargado el tiempo, o sea, esos 22 segundos o 20 segundos de referencia. No voy a obtener el coágulo, voy a obtener capaz el coágulo mucho más tarde, por eso se habla de pruebas alargadas, o directamente pasa que en el laboratorio vemos que ese plasma con el reactivo no coagula, se informa como que no coagula. Eso sería una prueba alterada, una prueba alargada. También puedo tener una prueba alargada de KPTT cuando tengo un déficit adquirido de los factores. Un déficit adquirido es cuando tengo una hepatopatía, como veníamos hablando, una CID, una intoxicación con warfarina, pasada las 24 horas. ¿Por qué? Porque si yo hago un KPTT temprano, inmediatamente, o dentro de las 12 horas que el animalito ingirió el tóxico, como tienen vida media bastante más largas, los factores de coagulación, estos factores que estamos evaluando en el KPTT,
Si yo hago la prueba me va a dar normal. Ahora, si yo tomo la muestra pasada las 24 horas y realizo la prueba, ya los factores empiezan a estar en déficit, porque ya la vida media pasó, y entonces ahí ya me va a dar alargada. ¿Sí? Entonces, en una intoxicación con warfarina, pasada las 24 horas, voy a tener la prueba alargada. Y en el caso de los inhibidores adquiridos específicos de alguno de los factores comprometidos en esta vía, ahí voy a tener, frente a unos inhibidores, voy a tener la prueba alargada, porque tengo algunos de los factores presentes en esta vía, los voy a tener inhibidos por algún inhibidor. ¿Qué son los inhibidores? Son sustancias presentes, son anticuerpos que van dirigidos frente a uno de los factores, en el caso de ser inhibidores neutralizantes, o también pueden ser inhibidores no específicos, inhibidores de interferencia, que interfieren con alguno de los procesos de coagulación. En el caso de presentarse inhibidores, voy a tener entonces una prueba alargada de KPTT. En este caso, en el caso de tener una prueba alargada, yo necesito tener un plasma de un paciente normal para poder hacer la prueba de corrección. ¿Qué implica la prueba de corrección? Si yo tengo un paciente en donde mi prueba de KPTT dio alargada por algún déficit, si yo hago la prueba de corrección con un plasma normal, o sea, un plasma que me está aportando esos factores, cuando lo haga de nuevo y la corrija, me va a dar dentro de los valores normales. Ahí es cuando decimos que esa prueba corrigió. Ahora, si lo que yo tengo es un problema de inhibidores en mi paciente, ese paciente que la prueba me dio alargada, y quiero corregirlo con un plasma de un paciente normal, que yo sé que me dio normal la prueba, que tiene todos los factores, y lo quiero corregir. Si lo que tengo es una presencia de inhibidores en ese paciente, por más que yo le agregue los factores a través de un plasma de un paciente normal, esa prueba me va a seguir dando alargada, porque están los inhibidores que están inhibiendo los factores de mi paciente, más los factores del paciente que puse en la prueba como para corregir. Va a seguir, en el caso de la presencia de inhibidores, me va a seguir dando esa prueba alargada. Entonces es una manera de ver si mi problema de este paciente con una prueba que dio alargada, poder determinar si es por un déficit, en ese caso va a corregir la prueba cuando le agregue el plasma normal, y en el caso de tener inhibidores, estos anticuerpos dirigidos frente a los factores, por más que le agregue un plasma normal, la prueba me va a seguir dando alargada. Bueno, en el caso del tiempo de protrombina o tiempo de Quick, el TP, los valores de referencia, como acá ven, en perros es entre 7 y 9 segundos, un poquito más en gatos entre 11 y 13 segundos son los valores de referencia, los normales, el valor normal de esta prueba. ¿Y cuándo vamos a tener esta prueba alargada? Cuando tengamos algún déficit congénito de los factores comprometidos en esta prueba. Recuerden que el TP lo que va a evaluar es la ruta extrínseca, o sea, el factor 7, y también la ruta común. Dentro de la ruta común tenemos al factor 2, al 10, al 5. Entonces, algún déficit de estos factores, algún déficit congénito, voy a tener una prueba de Quick alargada. Lo mismo si tengo un déficit adquirido de los factores, en el caso de enfermedad hepática, en el caso de una SID, una intoxicación con warfarina. ¿En qué momento de la intoxicación con warfarina? Y lo voy a tener alargado ya antes de las 24 horas. Es la primera prueba que se me va a alargar en el caso de una intoxicación con warfarina. ¿Por qué esto? Porque el factor 7, que es el que evalúa esta ruta, la ruta extrínseca, esta prueba, evalúa el factor 7. El factor 7 tiene una vida media muy cortita, entre 6 y 7 horas. Una vida media muy cortita en diferencia de los otros factores de coagulación. Entonces yo dentro de las 12 horas le realizo la prueba a un perrito sospechoso de haber consumido un raticida. Esta prueba ya me va a dar dentro de las 12 horas o antes de las 24 horas
ya me va a estar dando alargada, me puede dar ya la sospecha de que algo está pasando, si tengo la sospecha de que ha comido un raticida. En el caso del KPTT, como vimos anteriormente, recuerdan que les dije que iba a estar alargado recién después de las 24 horas, porque la vida media de los otros factores es un poco más larga. Y otra situación en la cual también voy a tener alargado el tiempo de quiz es frente a la presencia de inhibidores. Igual como decíamos con la prueba del KPTT, puedo tener inhibidores específicos frente a alguno de estos factores de la vía, al 7 o de la vía común, algunos de estos factores comprometidos en la vía, y esto va a dar que me va alargada la prueba. En el caso de los inhibidores, igual que hablábamos con la prueba del KPTT, igual me va a suceder lo mismo. O sea, si yo quiero corregir esta prueba, si tengo inhibidores, no me va a corregir la prueba. Y en el caso de tener un déficit de algunos de los factores, si yo hago la corrección con plasma de un paciente normal, voy a obtener los valores normales, voy a tener la prueba corregida. Bueno, hasta acá la clase de hemostasia. Esperemos poder aclarar dudas en la clase práctica y con la resolución de problemas. Muchas gracias.